De repente las luces del estudio se encendieron y cubrieron el escenario con una luz blanca y fría. Las cámaras se enfocaron en el centro, donde estaba el moderador, que se encontraba frente a un fondo azul con el logotipo de Voz de la Nación y estaba ajustando su micrófono. El público, formado por funcionarios, periodistas y ciudadanos, murmuraba en un tono de expectativa reprimida. No era una noche cualquiera. Era la primera vez que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y el presidente Nayib Bukele se confrontaban directamente en una discusión transmitida por televisión en prime time. Señoras y señores, proclamó el presentador con una sonrisa tensa, les doy la bienvenida a Voz de la Nación. La nación entera está observando esta noche, y las preguntas no estarán filtradas. El público aplaudió con entusiasmo. Las cámaras realizaron un paneo veloz, exponiendo los rostros concentrados. En el centro, a la izquierda del escenario, Bukele se encuentra con su gorra y su característico saco oscuro. Se le ve tranquilo, aunque con una mirada afilada. Mario Ponce está a la derecha, con un traje gris y un rostro serio. Tiene los dedos entrelazados sobre la mesa. Los dos eran conscientes de que esta no era una entrevista común. Era un combate por la legitimidad frente a todo el país, una prueba de poder. El presentador siguió. Gracias, presidente Bukele y diputado Ponce, por haber aceptado esta invitación. Comencemos directamente. Señor presidente, muchos lo acusan de haber concentrado el poder y de haber silenciado al legislativo en el momento en que era más necesario dialogar. ¿Qué dice? El zoom se enfocó en Bukele. Su media sonrisa apareció, la misma que todos conocían de las conferencias virales. Concentrar el poder, repitió con voz tranquila, fue lo que se decía cuando la gente comenzó a hacerse oír, cuando dejamos de acatar a los mismos de siempre. El público murmuró en voz baja. Algunos asintieron, mientras que otros refunfuñaron. Lo que hice fue darle nuevamente poder a la gente. Si eso incomoda a algunos políticos, se volvió ligeramente hacia Ponce, entonces quizás no soy yo el problema. Ponce sonrió de manera irónica. Con todo respeto, presidente, devolver el poder no es lo mismo que eliminar instituciones. No gobierna solamente para sus seguidores en Twitter. Gobernar es dialogar, y usted cerró la puerta al diálogo desde el primer día. Bukele alzó una ceja. ¿Dialogar? ¿Con quién? Con los mismos que trataban con pandillas mientras el pueblo se moría en las calles. El público reaccionó con murmullos ruidosos. Hubo algunos que aplaudieron. Otros también silbaron. El moderador intervino para intentar conservar el orden. Respetemos el tiempo de cada uno, por favor. Bukele no se paró. Tú estuviste allí, Mario. Tú observaste el uso de los presupuestos para adquirir lealtades. Tú firmaste leyes que favorecían a los corruptos, que ahora lloran porque perdieron el poder. Cuando permanecías en silencio frente al crimen, no hables de diálogo. Ponce se inclinó hacia el micrófono. Presidente, no confunda la valentía con el autoritarismo. No hay duda de que el país requería orden, pero también necesita instituciones sólidas. Las cadenas y el miedo no sirven para construir democracia. El público se puso tenso. El aire se tornó denso. Las cámaras se turnaban para enfocar los rostros, tratando de encontrar la expresión más sutil. Los hashtags ya estaban en auge en las redes sociales. Bukele es Ponce, Voz de la Nación, El Salvador decide. Bukele inhaló profundamente. Su voz se volvió grave y clara, bajando un tono. El temor era ir a la escuela y no tener la certeza de que volverías. El temor era el de tener que pagarle a una pandilla para no morir. Eso era miedo, Mario. Y yo lo que hice fue terminar con eso. ¿Sabes lo que es el miedo ahora? Que los corruptos no tienen la capacidad de dormir en paz. El público aplaudió con entusiasmo. Algunos se levantaron. Un grupo de jóvenes que movían pequeñas banderas con la imagen de Bukele fue enfocado por la cámara. Ponce aguardó a que el ruido se apaciguara. Nadie puede negar que la gente vive más segura. ¿Pero a qué precio, presidente? Miles de personas encarceladas sin haber sido juzgadas. Familias desintegradas. ¿Qué pasaría si mañana alguien acusara a su hijo o a su hermano falsamente? ¿También dirá que fue por el bien del país? El moderador, consciente de que la pregunta iba a causar un gran revuelo, miró a Bukele. Bukele se inclinó un poco hacia el micrófono. Si alguien es inocente, será puesto en libertad. Pero cuéntame, ¿cuántas madres lloraron en los gobiernos que tú defendías? ¿Cuántos niños fallecieron a la espera de justicia? Tú vienes a hablar del costo humano,
pero hoy caminan libres por las calles. El silencio de ustedes fue el costo humano. El público volvió a estallar en aplausos. El ruido resonó en el estudio. Ponce se mantuvo firme, pero su mandíbula se endureció. Presidente, no todo se soluciona con mano dura, contestó con voz decidida. Las cárceles no son suficientes para salvar un país. Con instituciones, con educación y con justicia sin parcialidad se logra la salvación. Bukele sonreía. Es curioso que hables de justicia imparcial cuando tú mismo votaste por magistrados que respondían a partidos políticos, no al pueblo. No es verdad eso. Por supuesto que sí. Se encuentra en las actas de la Asamblea, y tú sabes que la gente lo sabe. La diferencia es sencilla aquí. Yo trabajo para el pueblo, tú trabajabas para los intereses. El público murmuró con fuerza. El moderador alzó las manos, tratando de dominar la tensión. Por favor, caballeros, haremos una pequeña pausa, pero antes. Lo interrumpió Bukele con suavidad. Déjame decir algo antes del descanso. El estudio permaneció en silencio. Yo no vine aquí para ganar un debate, dijo mientras miraba a las cámaras. Vine a comunicarle al pueblo que su sacrificio no fue inútil. Que cada madre que lloró a su hijo tenga hoy la tranquilidad que ustedes, los de antes, nunca les brindaron. Los aplausos del público resonaron. Algunos se pusieron de pie, otros estaban registrando con sus teléfonos. Las luces de las cámaras intermitentes mientras que los comentarios en vivo reventaban en las redes. Bukele los aniquiló, Ponce se quedó sin argumentos, así es como un país se protege. El presentador sonrió de manera forzada. Nos vamos a un breve receso comercial, pero no se vayan, lo que sigue será más intenso. Introducción de un video, música tensa, aplausos en cámara lenta, primeros planos de las caras de la audiencia, subtítulo. ¿Y tú? ¿De qué bando estás? Si piensas que Bukele actuó de manera correcta, dale me gusta. Volvieron del corte. El ambiente estaba más tenso que nunca. Ponce tomó agua mientras respiraba profundamente. Bukele miraba su reloj con tranquilidad. El presentador continuó. Estamos de vuelta en Voz de la Nación. Señor Ponce, usted ha afirmado en múltiples ocasiones que la administración actual ha traspasado una línea entre la justicia y la venganza. Aclare eso. Ponce se puso de pie. Sí, porque un país que carece de equilibrio se desmorona. Señor presidente, usted ha acabado con las pandillas, pero también ha eliminado los contrapesos. Hoy en día nadie puede cuestionarlo sin ser atacado. ¿Es eso culto al líder o democracia? Un silencio incómodo cubrió el estudio. La cámara enfocó a Bukele, que estaba quieto con las manos entrelazadas. Después alzó la mirada. El culto era anterior, afirmó con lentitud, cuando ustedes se rendían tributo unos a otros, mientras la gente moría. En la actualidad, la gente se ha hecho escuchar. Si proteger a mi pueblo es un culto, entonces así sea. El silencio fue interrumpido por un aplauso contenido. Bukele siguió hablando, dirigiendo la mirada directamente a Ponce. ¿Sabes, Mario, qué es la ironía? Que aquellos que se mantuvieron en silencio frente al terror ahora protesten porque finalmente alguien actuó. Si eso te parece dictadura, lo que puede estar molestándote es haber perdido el poder, no el poder en sí mismo. La audiencia respondió con un murmullo que iba en aumento. El moderador participó rápidamente. Permitir que el público participe. Desde la galería se oyeron gritos. Presidente, no se deje. Permita que hable también. Queremos respuestas, no discursos. El ambiente estaba lleno de fuego. Las cámaras rotaban con nerviosismo. Las redes estaban hirviendo. El conductor trató de recuperar la autoridad. Pregunta final de este bloque. ¿Qué visión tienen de cómo será El Salvador en 5 años si el otro estuviera al mando? Bukele fue el primero en hablar, sin titubear. Si él estuviera en el poder, regresaríamos a la oscuridad. A aquellos días en que las madres suplicaban para que sus hijos volvieran con vida. A las calles desiertas en la noche. No prometo perfección, sino seguridad. Y eso lo he cumplido. Ponce respiró. Si él continúa en el poder, perderemos nuestra libertad. Sin justicia, no existe la seguridad. Y si un hombre piensa que es la ley, el país deja de ser libre. El aire se cortó con un silencio. Las luces disminuyeron un poco. Era palpable la tensión. El locutor sonrió casi temblando. Vamos a concluir este bloque, pero antes, estimados televidentes, háganos saber en los comentarios. ¿Quién encarna de mejor manera el futuro de El Salvador? ¿Bukele o Ponce? Si creen que Bukele está defendiendo la verdad, denle like. Si piensan que Ponce tiene razón, comenten. Las luces hicieron un parpadeo.
Las cámaras dirigieron su enfoque hacia los rostros tensos. Ponce y Bukele no se movían, apenas respiraban. Con un tono grave, el moderador concluyó la sección. En el siguiente segmento, lo que nadie anticipaba. Una revelación que tiene el potencial de transformarlo todo. La música se elevó, las luces se apagaron, la audiencia murmuraba emocionada. La pantalla se oscureció y aparecieron letras blancas. Seguirá. Después de la pausa publicitaria, el estudio estaba inmerso en un silencio tenso. La cámara enfocó al moderador en un primer plano, que aparentaba estar consciente de que estaba a punto de ser testigo de un acontecimiento histórico, mientras las luces se apagaban poco a poco. «Bienvenidos de vuelta a Voz de la Nación», dijo, temblando ligeramente su voz debido a la emoción que le producía estar en vivo. Lo que suceda a partir de ahora no solo determinará la opinión pública, sino que posiblemente quedará en la memoria de todos los habitantes de El Salvador. El público, todavía emocionado por el primer bloque, seguía de pie y respiraba con expectación. Bukele estaba sentado con las manos entrelazadas en la mesa. Tenía un rostro sereno, pero la intensidad de su mirada lo decía todo. A su derecha, Ponce mantenía los hombros tensos y los labios cerrados, como un general que se alista para una acometida ineludible. El moderador se volvió hacia ellos. «Señor presidente, señor Ponce, vamos directamente a la segunda vuelta. Han llegado a nuestro estudio informes, documentos filtrados, que podrían modificar todo lo que se ha debatido hasta el momento. ¿Desean verlos?» Ponce se enderezó enseguida y empezó a respirar más rápido, con la mirada puesta en la cámara y moviendo solamente la cabeza. Bukele. «Vamos a verlos», dijo con firmeza, como si supiera que la verdad siempre predomina sobre cualquier opinión. En ese momento, los asistentes de producción pusieron en la pantalla grande del estudio un archivo escaneado. Se trataba de páginas con sellos oficiales, nombres parcialmente borrados, cifras y correos electrónicos que daban a entender decisiones políticas discutibles del periodo previo. Mientras Bukele sonreía levemente con esa confianza característica, Ponce observó el documento con incredulidad. Sus ojos se agrandaron. «Esto», prosiguió el moderador, «es una parte de lo que nuestros reporteros han podido verificar. Señor Ponce, se le acusa de haber respaldado proyectos que desviaban recursos destinados a la seguridad y de haber prometido reformas que finalmente no fueron implementadas. ¿Qué tiene que comentar?» Ponce tragó saliva y abrió la boca, pero antes de que tuviera la oportunidad de contestar, Bukele se inclinó hacia el micrófono. «Permíteme expresarlo en nombre de todos los salvadoreños. No existen pretextos que puedan ocultar años de negligencia. Las calles estaban colmadas de temor. Las mamás lloraban sin consuelo. Y mientras ustedes estaban ocupados con presupuestos y leyes, nosotros restablecimos la paz en esta nación. ¿La identifican ahora ustedes?» La audiencia estalló en aplausos, algunos hasta gritando, «Sí, presidente, y eso es justicia». Las redes sociales estallaban en tiempo real, y los hashtags «Bukele defiende el pueblo» y «Mario Ponce explicaciones urgentes» se convirtieron en tendencia en segundos. Ponce, intentando dominar el temblor, al fin habló con voz tensa. «Esto no quiere decir que todo lo que hice fue incorrecto. Se hicieron planes con buenas intenciones, pero fueron bloqueados por disputas internas. Sin embargo, no se puede pasar por alto el hecho de que la centralización total del poder y el uso de la fuerza». Con un gesto de la mano, Bukele lo interrumpió, sereno pero afilado como una cuchilla. «¿La centralización? Mario, yo salvé vidas mientras ustedes se debatían con burocracia y excusas. Y esas vidas no eran teorías, estaban en las calles de Santa Ana, Soyapango y San Salvador. Cada vez que alguien aplaude la paz en el presente, es porque alguien murió menos debido a mi gestión, no por tus buenas intenciones». El público murmuraba, dividido entre admiración y aprobación. Mientras algunos grababan con sus teléfonos, otros se secaban las lágrimas al rememorar los años de temor. «Presidente, no todo es blanco o negro», replicó Ponce, con voz más firme. «Se puede proteger a la población sin eliminar los contrapesos institucionales. Se requieren reglas claras y límites para la democracia». Bukele se inclinó hacia adelante mirando fijamente a la cámara, como si estuviese hablando cara a cara con millones de salvadoreños que lo veían desde sus casas. «Normas y límites, sí, ahora los tenemos. Pero no en tus años, Mario.
Durante décadas, las normas solo existían en papel a la vez que la gente moría afuera. Y si defender la vida y la seguridad de nuestra gente implica actuar con determinación, entonces así será. No requerimos tu moral de escritorio. El estudio se llenó de murmullos de aprobación. En la audiencia, una mujer gritó: «Eso es cierto», dijo otro joven. «Basta de hipocresía». El moderador alzó las manos para tratar de controlar el calor del momento. «Calma. Presidente, nos informan ahora que existe un testimonio directo de un exfuncionario que trabajó bajo la gestión de Ponce, lo cual podría brindar más información acerca de estos documentos», se nos dice. Las cámaras hicieron un acercamiento a Bukele, quien sonrió ligeramente. Su confianza era inquebrantable. Ponce, consciente de que cada palabra sería transmitida en vivo, bajó la mirada. «Señor testigo», afirmó el moderador, apuntando a la pantalla de videollamada. «Por favor, continúe y explique lo que conoce». En la pantalla se vio un hombre de edad mediana, con un rostro nervioso pero determinado. «Por años», empezó, «observamos cómo se desviaban fondos y cómo se aprobaban contratos inflados mientras las comisiones internas cosechaban beneficios. No fue solo desidia, sino que hubo corrupción estructurada». La audiencia respondió de inmediato. Algunos empezaron a murmurar con incredulidad, mientras que otros lloraban recordando sus propias experiencias de violencia y pérdida. Ponce, sin decir nada, cerró los puños debajo de la mesa. Bukele se dirigió al público con una voz penetrante, aunque tranquila. «Este es el punto, amigos. Mientras se discutía en espacios cerrados y sobre papeles, ustedes padecían. Las calles eran su tribunal, y no estaba dispuesto a esperar otra década para que los políticos tradicionales tomaran medidas». Varios individuos de la audiencia se levantaron, aplaudiendo con los ojos llenos de lágrimas. La cámara enfocó a una madre que sostenía la imagen de su hijo, quien había muerto años atrás. Sus labios murmuraban: «Gracias, presidente», mientras la emoción iluminaba su rostro. Ponce por fin habló con voz más apagada. «Presidente, esto no es un ataque personal, simplemente afirmo que…». «¿No es algo personal?», interrumpió Bukele, con una mirada penetrante que parecía atravesarlo. «Mario, cada año de negligencia, cada error cometido, fue individual para cada padre, madre y hermano que perdió un ser querido. Y si en este momento quieren discutir sobre la moralidad, la justicia y las reglas, háganlo desde el podio de los vivos y no desde su escritorio». El público estalló en un rugido. Algunos gritaban: «Sí, presidente», y otros se abrazaron entre sí mientras lloraban a gritos. Las cámaras registraban cada respuesta, cada lágrima y cada gesto de asombro o admiración. El moderador trató de intervenir, pero Bukele alzó la mano para solicitar silencio. «Permitan que esto quede claro. No se trata de discutir si me quieren o me odian. El objetivo es proteger a aquellos que quieren a esta nación. Es cuestión de justicia. Y si alguien desea cuestionarlo, que lo haga teniendo en cuenta que mientras ustedes discuten, la paz se siente en cada calle de El Salvador. Eso no es teoría. Eso es vida». Ponce trató de replicar, pero la gente lo ahogó con sus vítores. Ya no escuchaban argumentos, sino verdad. Cada palabra de Bukele hacía eco en el estudio y en millones de casas. «Usted menciona contrapesos, señor Ponce», dijo Bukele, con voz más firme y profunda. «Me refiero a la responsabilidad. Usted se refiere a procedimientos. Yo me refiero a hijos que están vivos y a madres que, después de décadas, por fin pueden dormir en paz. Eso es lo que distingue la teoría de la realidad». El público se levantó, aplaudiendo y vitoreando. Las cámaras registraron cada pormenor: la serenidad inquebrantable de Bukele, la tensión en el rostro de Ponce y las lágrimas de los habitantes que al fin sentían que alguien los protegía. Por última vez, Bukele se inclinó hacia la cámara y habló para todo el país. «Ya no hace falta que El Salvador tenga más excusas, teorías o añoranza por el pasado. Requiere resultados. Y hoy esos resultados se expresan por sí mismos. La paz no es un lujo, sino una necesidad. La seguridad no es un asunto debatible. Nadie, ni los políticos ni las críticas internacionales, podrán pasar por alto la memoria de nuestros muertos». El estudio fue recorrido por un rugido ensordecedor. Las redes sociales se expandieron enormemente, con millones de personas compartiendo comentarios y clips en tiempo real. Ponce tenía en su cara una derrota silenciosa, sabiendo que su narrativa se había desmoronado ante la mirada del mundo y de la nación. Con voz tranquila, pero llena de emoción, Bukele dirigió la mirada hacia el público. «Y para ustedes, ciudadanos,
Tengan en cuenta que jamás permitan que los intereses de terceros determinen su seguridad o su paz. Hemos luchado y hemos hecho sacrificios, y no dejaremos que nadie nos arrebate lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido. Los gritos de Bukele, las lágrimas corrían y el público vitoreó. En cada parte del estudio resonaban con fuerza las palabras: Bukele, Bukele. Ponce guardó silencio, incapaz de sostener su alegato con los papeles frente a él. Cada cámara grababa su impotencia. Por su parte, Bukele se mantenía firme, erguido e inquebrantable. Con voz solemne, el moderador concluyó la transmisión. Esta noche, El Salvador fue testigo de una confrontación histórica. Un debate que determinará la manera en que el país recordará la defensa de su pueblo, la justicia y la seguridad. Agradecemos que nos acompañe en Voz de la Nación. Hasta la próxima, y tengan presente, la verdad siempre halla su camino. Las luces se fueron apagando de manera gradual. Los micrófonos aún resonaban con el rugido del público. Ponce recogía sus papeles, con la derrota a la vista en cada uno de sus movimientos, mientras Bukele se levantaba y saludaba brevemente. La pantalla se oscureció y apareció una última frase en blanco. El Salvador protege su paz. Salvador protege su memoria. Mientras los clips seguían viralizándose en las redes sociales y millones de salvadoreños comentaban con admiración, orgullo y emoción, el público salió del estudio entre murmullos y aplausos. El debate televisivo había concluido, pero la impresión de que algo histórico había sucedido seguía presente en cada casa.